remanentes que se han reunido el día de hoy para escuchar la palabra de Dios. Hola, remanentes. Hola, gruñón. Yo también estoy pero muy ansiosa por escuchar la enseñanza. ¡Guau, Elcita! ¡Qué bueno! Así como todos nosotros, muy ansiosos por escuchar nuevamente la palabra de nuestro Dios. ¡Qué bonito! Y Así es. cuéntame, Elcita, ¿cómo te ha ido esta semana? Te cuento, gruñón, que toda la semana he sido pero muy obediente. ¡Wow! No he peleado con mis amiguitos. He sido una niña ejemplar. ¡Wow, Elcita! ¡Qué bueno! Espero que sea porque estás comprendiendo más la palabra de Dios. ¿O por qué motivo lo has hecho? Cuéntame. Te contaré. Mira, te cuento que también estoy orando. ¿Ya? ¿Y sabes? Es porque quiero que Dios me bendiga con una bicicleta último modelo de las princesas Disney. ¡Ay, Elcita! ¿Pero qué dices? Nosotros que ya somos hijos de Dios, debemos obedecer su palabra, pero para que nos bendiga mediante Cristo, no con cosas materiales. Si nosotros nos fortalecemos con su palabra, Elcita, nos vamos a dar cuenta que necesitamos bendiciones espirituales. Gruñón, ¿sabes? No entiendo muy bien a qué te refieres con bendiciones espirituales. ¿Me puedes explicar, por favor? Mire, Cita, ¿qué te parece si juntos y todos los remanentes también escuchamos la enseñanza de hoy y luego seguimos conversando? Sí, gruñón, estaré muy atenta. Vamos a estar todos muy atentos para la enseñanza de hoy. Sí. La clase se llama Remanentes que viven en obediencia. Y vamos a leer ese texto bíblico para entender un poco más. Vamos a leer juntos Deuteronomio 11, 8 al 9, ¿ok? Cada uno en sus casitas, ahí lo va a leer también. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Miren, esta palabra que Dios nos da el día de hoy, vamos a entenderla y vamos a comenzar recordando. Dios le decía en estos momentos al pueblo de Israel, le hablaba al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo primero que le decía? Que el pueblo de Israel debía guardar los mandamientos que Dios les estaba dando. Es decir, debían obedecer. Ellos tenían que tener una obediencia hacia su palabra, tenían que cumplir los mandatos que Dios les daba, no solamente recibirlos, no solamente escucharlos, sino también sujetarse a la palabra, ponerlo por obra, porque en la tierra donde ellos entrarían, ellos no tenían que olvidar esta palabra, remanentes. Entonces, ¿qué debemos aprender aquí primero? Que el pueblo de Israel debía guardar los mandamientos que Dios le daba, debía ser un pueblo obediente a lo que Dios les estaba mandando, ¿no? ¿Y qué más le decía? Cuando el pueblo de Israel, porque ya estaba muy cerca de entrar, le decía que cuando entren a esa tierra, iba a ser esa tierra, iba a ser una tierra muy próspera. Ya era una tierra muy próspera. Es decir, iban a haber muchos frutos. Ellos podían cosechar sus frutos, sus alimentos. ¿Y qué quería decir también Dios?
que ellos no iban a tener necesidad de estar regando las plantas, porque era Dios mismo quien lo hacía. ¿Y qué nos dice a través de esto? Que quien les iba a dar el sustento, tanto de sus alimentos, de sus comidas y de todo lo que ellos necesitaran, quien se iba a encargar era Dios. Dios les hablaba por medio de esta palabra y le decía, cuando ustedes entren a la tierra, quien los va a dar la protección soy yo, les decía Dios. Porque yo mismo me voy a encargar de que esa tierra, ¿no? De que esos frutos sean regados, de que esas plantas sean regadas. Todo Dios lo iba a facilitar. ¿Por qué? Porque Él cuidaba de su pueblo, cuidaba de sus hijos. Entonces, el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel obedecía a la palabra de Dios, ¿qué iba a pasar? Iban a poder disfrutar de las bendiciones que Dios había preparado para ellos, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel no obedece la palabra de Dios? No van a poder disfrutar de las bendiciones que Dios ya tiene, ¿no? Entonces acá Dios les estaba diciendo, pueblo de Israel, escuchen mis palabras, obedezcan a mis mandamientos, que cuando entren a la tierra, no va a ser como cuando estaban en Egipto. ¿Se acuerdan que en Egipto el pueblo de Israel era esclavo? Ellos tenían que trabajar la tierra, ellos tenían que echar agua para que pueda crecer. Ellos eran ahí, se esforzaban mucho para poder alimentarse, pero acá en la tierra de Canaán iba a ser muy diferente. Dios les decía, si ustedes permanecen en mis mandamientos, guardan mis mandamientos, obedecen a mi palabra, yo los voy a bendecir y ellos iban a poder disfrutar de estas bendiciones. ¿Y qué pasaba también? ¿Se acuerdan que en Canaán habían varias naciones? Pero Dios también ya les había dicho, ustedes van a poseer esa tierra. ¿Por qué? Porque ellos iban a luchar fuertemente, porque ellos estaban muy preparados, para nada, sino porque Dios mismo iba a darles la victoria, Dios les iba a dar su protección y ellos iban a recibir esa fuerza. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra, al obedecer la palabra, el pueblo de Israel se fortalecía en Dios, se fortalecía en su fe, que estaba centrada en Dios, y por eso iban a tener la victoria. Entonces, el pueblo de Israel debía tomar la palabra y fortalecerse únicamente ¿en quién? En Dios. No en ellos mismos, no en lo que ellos o en sus labores que tenían que hacer, no en concentrarse, voy a entrar a una nueva tierra, muy bien, voy a hacer esto con mi familia, vamos a construir nuestras casitas, bueno, ya están construidas ahí, voy a estar con mi familia ahí, voy a poder hacer esto. No, ellos debían centrarse en la palabra de Dios, debían ser fortalecidos en la palabra de Dios y concentrarse únicamente en Dios, para que ellos puedan disfrutar de las bendiciones, porque si ellos no hacían esto, Dios, que aunque ya ha preparado grandes bendiciones para todos sus hijos, ellos no lo iban a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque no estaban centrados en lo correcto. Entonces, por eso Dios les decía al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel debía hacer esto, centrarse en Dios, que su fortaleza tenía que ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer? Muchas veces, nosotros, siendo hijos de Dios, a veces no buscamos las cosas de Dios. Queremos sí centrarnos en las cosas de Dios, pero no lo hacemos. Pero recordemos que en el principio sí teníamos una relación con Dios.
Nosotros estábamos ligados por medio del Espíritu Santo y podíamos estar con Dios y ser completamente felices. Pero ¿por qué ahora a veces queremos otras cosas más que a Dios? ¿Por qué a veces ahora preferimos, nos hace más felices otras cosas y no la palabra de Dios? Porque en un principio, por el pecado original, al pecar el hombre quedó separado de Dios y empezaron a venir problemas a la vida del hombre. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel pudo haber sido un problema enfrentarse a esas naciones, pero el pueblo de Israel ya entendía, no, esas naciones ya no son un problema para mí. Mi sustento, el que voy a comer, ya no va a ser un problema para mí, porque Dios es el que se encarga de ello, porque Él es mi Padre. Pero ahora, nosotros como hijos de Dios, vemos que el mundo está lleno de problemas, lleno de dificultades. Recordemos que por estar separados de Dios, el hombre cayó en pecado, está separado de Dios y tiene un juicio sobre él. Y finalmente, cuando muera, ¿a dónde se va a ir esa persona? Se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque está separado de Dios, está bajo maldición. Satanás lo tiene atado y no puede salir de ello. Por eso vino Cristo a nuestra vida. Y en Cristo, ahora, cada uno de ustedes remanentes que están aquí conectados, yo sé que cada uno tiene a Cristo en su corazón. Cada uno, Cristo vino a nuestra vida. ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Dejarlo a un ladito y seguir con mi vida? No, sino que debemos centrarnos en Él y ser fortalecidos en Él, como lo hizo el pueblo de Israel en ese tiempo, como pudo entender el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros dejamos que Cristo guíe nuestra vida, todo, escuchan estos remanentes, todo va a ir bien. Hermana, entonces todo me va a salir bien. Claro, pero eso no significa que no hayan dificultades. Pueden venir dificultades, pero ya no va a ser lo mismo. Porque como yo ya no soy el dueño de mi vida, yo ya no soy el que controla mi vida, si no es Dios, Dios todo lo va a transformar para bien. Él es el que se va a encargar porque Él guía mi vida, yo no. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Recibir las bendiciones que Dios ya ha preparado. Claro, las bendiciones de Dios. Pero ahora, ¿qué bendiciones? Dios ha preparado muchas bendiciones, muchas bendiciones para sus hijos. Pero ¿cuál es la mayor bendición que yo he podido recibir? ¿Es acaso comprarme una televisión tan grande que pueda ver todas mis series? ¿Es comprarme un juguete, el último modelo que ha salido? No, a Cristo. Muy bien. Dios ha preparado grandes bendiciones y nos ha dado la más importante, que es Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que cada uno de ustedes remanentes debe recordar el día de hoy. ¿Cuál es mi mayor bendición? ¿Cuál es la mayor bendición que Dios me ha dado, que ha cambiado mi vida? ¿Cuál es? Es Cristo. Cristo, que cumplió 3 grandes funciones en la cruz que nadie más pudo cumplir, ni ha podido cumplir, ni jamás cumplirá en esta vida. ¿Por qué? Porque solamente Cristo vino a darnos salvación. Solamente Él vino a darnos salvación. Él nos trazó un camino. Él, cuando no había otro modo de ir a Dios, Él nos hizo un camino. Y podemos ver acá al niñito que ahora puede orar porque Cristo es su camino. Ahora Dios lo escucha porque Cristo es el camino, es su mediador. Y sus pecados son limpiados. Ustedes remanentes, ya no tenemos pecado. Miren qué tan bendecidos somos. ¿Pero por qué? ¿Porque seamos muy buenos? No, sino porque Cristo como sacerdote nos limpia de todos nuestros pecados. Debemos estar muy agradecidos, muy agradecidos.
y que también Satanás, que nos tenía atados y que nosotros no podíamos salir de esa atadura, no hacíamos lo que queríamos, si no hacíamos lo que Satanás nos decía porque éramos hijos del diablo, pero Cristo como verdadero rey le aplastó la cabeza a Satanás y ya ahora somos libres. Dios nos ha hecho libres y hemos recibido grandes bendiciones. Pero si yo, como hija de Dios, empiezo a ver a otras cosas y no veo la gran bendición que Cristo me ha dado, no voy a poder disfrutar, porque en el problema, cuando venga mi problema, si yo me he comprado un juguete y ese juguete yo lo hago mi mayor bendición, yo lo pongo como lo más preciado para mí, si viene algún problema a mi familia, ¿ese juguete me va a poder solucionar el problema? No. Solo Cristo. Solo Cristo. Si yo tengo un videojuego que me gusta o una serie de televisión que me gusta, ay, qué bendecido soy, tengo mi televisión, qué bendecido soy, tengo mi dinero, qué bendecido soy, tengo mis amigos, yo puedo contar con mis amigos. Pero el problema fundamental, ¿quién lo solucionó? Y mis problemas, ¿quién es el único que puede solucionarlo? Es Cristo. Entonces, en esa bendición debemos disfrutar, debemos vivir. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos vivir una vida de victoria en Cristo, remanentes, no en nosotros, no en lo que nosotros queremos, remanentes, sino primero en Cristo. Cuando estemos estudiando, yo sé que muchos ya han retomado sus clases, ya algunos están yendo presencial, algunos siguen en virtual, pero nunca debemos dejar de lado la palabra, sino tenerlo siempre presente. Si yo vivo en Cristo y yo disfruto de estas bendiciones, entonces yo voy a tener victoria. Así vengan muchos problemas a mi vida. Así puedan pasar situaciones que parezcan muy malas. Pero Dios me va a dar la victoria en cada una de ellas. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel no era un pueblo fuerte, no era un pueblo que tenía un ejército grande. ¿Cómo Dios le dio la victoria? Porque el pueblo de Israel obedeció la palabra, porque el pueblo de Israel puso en primer lugar a Dios, el pueblo de Israel se fortaleció en Dios. Así vengan muchos problemas en mi vida, con mis papás, con mis hermanos. Si yo me fortalezco en Dios, si yo obedezco a su palabra, guardo sus mandamientos, Él me va a dar la victoria. Entonces, remanentes, pero ¿qué pasa si yo rechazo la palabra de Dios? ¿Qué pasa si yo digo ya, sí, la hermanita tiene razón, pero un ratito acá tengo que jugar mis videojuegos, un ratito estoy con mi celular, un ratito, y eso se vuelve lo más importante para mí? ¿Qué pasa si estoy rechazando sin darme cuenta? Quizás no nos estamos dando cuenta, remanentes, pero lo más preciado para mí es ver mi serie de televisión o estar ahí en la computadora jugando videojuegos, ¿no? Ay, sin darme cuenta, ya estoy rechazando la palabra de Dios. O algunos sí se dan cuenta y dicen ya más tardecito. Y están rechazando la palabra de Dios. Y entonces estoy rechazando las bendiciones que Dios ha preparado para mí. Estoy rechazando lo que Dios quiere bendecirme, quiere darme la victoria, pero como yo no estoy centrada en lo correcto, que es Cristo, termino sufriendo, termino en tristezas porque van a venir los problemas y mi computadora, mi videojuego, mi celular, mis amigos no me van a poder ayudar. Entonces, yo estoy rechazando las bendiciones y eso no debe ser. ¿Qué debemos ser, remanentes? Debemos ser obedientes a la palabra. Debemos ser hijos de Dios que obedezcan, así como el pueblo de Israel en ese tiempo tuvo que sujetarse a la palabra, así también nosotros. Dios nos ha dado una gran bendición, que es Cristo. Y con Cristo también nos ha dado autoridad. ¿Qué pasa si yo como hija de Dios me doy cuenta, no estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Qué debo hacer? Arrepentirme, pedirle perdón a Dios y usar la autoridad que Dios me ha dado para quebrar lo incorrecto en mi vida
Y Dios, a través de Cristo, va a sanar mi corazón, va a cambiar esas malas actitudes en mi vida, para que yo pueda seguir a Dios, seguir la palabra de Dios conforme Él quiere. Si tenemos algún problema y estamos obedeciendo a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en ese problema, no, Cristo me ha dado autoridad. Y yo tengo la autoridad de Cristo y ese problema no me va a hacer sentir mal porque Cristo ya me ha dado la victoria. Entonces, cuando vean mis papás un poco tristes o cuando vean que hay peleas o cuando hay dificultades, voy a usar la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque yo he sido fortalecida ya antes en la palabra, porque ya he obedecido, he guardado sus mandamientos y como eso está en mi corazón, eso va a salir. Y también voy a poder compartirlo a mis amigos, a mis hermanos, incluso a mis papás si no tienen el evangelio. Ok, remanentes, entonces vamos a orar. Vamos a orar juntos, cerremos nuestros ojitos, vamos a juntar nuestras manos y vamos a orar agradeciendo. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la mayor bendición que es Jesucristo. Tú has sanado, Señor, nuestro corazón, estás sanando nuestro corazón. Tú has venido a nuestra vida a salvarnos, a rescatarnos del pecado, de Satanás. Y ahora, Señor, que nosotros, como tus hijos, podamos obedecerte. Ser remanentes que obedecen tu palabra. Ser remanentes que se fortalecen en ti. Ser remanentes que buscan solamente, Señor, tu deseo. Oramos para crecer, Señor, cada día en esta palabra, para guardarla en nuestro corazón, porque sabemos que solamente en ti tendremos victoria, Señor, si nos concentramos en ti. Te agradecemos, Padre amado, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanita Elibel. Amén, remanentes. Amén. A ver, Elcita, ahora sí, cuéntame, ¿qué has comprendido de la clase de hoy? Sí, yo te cuento. Ahora entendí que la mayor bendición que Dios me da es el tener a Cristo en mi vida. Y debo dejar que Cristo guíe mi vida. También he comprendido que con un juguete nuevo no se solucionan mis problemas. Solo con Cristo, con su palabra, fortaleciéndome en ella. Porque con un juguete de unión, cuando venga la dificultad, yo pienso que ahora con la enseñanza, el juguete no va a cambiar nada. En cambio, Cristo y su palabra, sí. Amén, Elcita. Qué bueno que hayas comprendido todo eso. Nosotros debemos saber que Dios ha preparado grandes bendiciones para todos sus hijos, que somos nosotros. ¡Wow! Él nos fortalece con su palabra y nos hace testigos de ella. Por eso nosotros, si rechazamos todas estas bendiciones, vamos a sufrir mucho. Por eso nosotros debemos estar muy atentos a la clase y para poder compartirla con nuestros amiguitos, para que todas las personas conozcan y gocen de estas bendiciones que Dios nos ha preparado. ¡Wow! También debemos recordar que debemos pedir a Dios, debemos pedir perdón a Dios si es que ya hemos cometido algo malo, arrepentirnos de todo corazón. Tal vez hemos estado nosotros haciendo otras cosas sin darnos cuenta. Estamos prefiriendo nuestros juegos sin darnos cuenta. Pero ahora ya tenemos que pedir perdón a Dios de todo corazón y comenzar nuevamente con Cristo en nuestras vidas. Eso haré, Gruñón. Antes no sabía, ahora que ya lo sé, pediré perdón a Dios y continuaré fortaleciéndome en su palabra. ¡Qué bueno, Elcita! Espero que todos los remanentes estén igual de contentos y bendecidos que nosotros. ¡Amén!
Bendiciones remanentes.